El estudio técnico de un proyecto busca responder a los interrogantes básicos: ¿cuándo, dónde, cómo y con qué producirá la empresa? En sí determina la necesidad de capital y de mano de obra necesaria para la ejecución del proyecto. En ese sentido, el estudio técnico comprende dos aspectos fundamentales: tamaño y localización del proyecto. El tamaño es la capacidad de producción que tiene el proyecto durante todo el periodo de funcionamiento. Es la capacidad de producción al volumen o número de unidades que se pueden producir en un periodo de tiempo determinado. El tamaño de un proyecto, sea cual sea su actividad, se mide por el número de unidades producidas en un año. Algunos ejemplos de productos son los insumos de aseo, agricultura, ganadería. Por otra parte, los servicios, hotelería, sector educativo y financiero. Luego de definir la unidad de medida del tamaño del proyecto, se establece la cantidad de producción o de prestación del servicio por unidad de tiempo. Ahora, la capacidad del proyecto se encuentra dividida en tres tipos. Capacidad diseñada: corresponde a la producción máxima posible de un bien o prestación de servicio. Capacidad instalada: es el nivel de producción o de prestación de un servicio que se puede generar permanentemente. Capacidad real: es el aprovechamiento de insumos acorde a la producción. Los factores que determinan el tamaño de un proyecto indican las razones por las cuales el proyecto no ofrece un mayor número de productos o servicios. Entre ellos se encuentran tamaño y mercado. Se encuentra condicionado al tamaño del mercado consumidor. Tamaño y materias primas: es la provisión de materias primas que se requieren para cubrir las necesidades del proyecto durante su periodo de vida. Tamaño y financiamiento: el tamaño del proyecto debe ser aquel que pueda financiarse fácilmente y que en lo posible presente menores costos financieros. Tamaño y tecnología: sea en función del mercado de maquinarias y equipos, por el número de unidades que depende de la disponibilidad y existencia de activos de capital. Tamaño propuesto: luego de llevar el análisis de los factores anteriores, en este se recopila toda su información para determinar el tamaño del proyecto, considerando el volumen de producción, la implementación de planta y la capacidad de los inversionistas para llevar a cabo el proyecto. Optimización del tamaño: el tamaño óptimo tiene que ver con aspectos como relación precio-volumen, relación costo-volumen y la economía del tamaño. Debe existir una proporcionalidad entre la inversión inicial y el tamaño del proyecto. Casi la totalidad de los proyectos presentan una característica de desproporcionalidad entre tamaño, costo e inversión, que hace, por ejemplo, que al duplicarse el tamaño, los costos e inversiones no se dupliquen. Esto ocurre por las economías de escala que presentan los proyectos de inversión en producción. Planes de ampliación o ensanche: cuando el proyecto presenta un crecimiento en su demanda, se debe planear el de su tamaño teniendo en cuenta tasa de crecimiento del mercado, vida útil esperada de los equipos, tecnología de producción. Dependiendo de la demanda total proyectada para el producto o servicio y teniendo en cuenta las posibilidades de financiación, conviene establecer las inversiones que se tengan previstas para aumentar el tamaño inicial del proyecto durante su vida útil, lo que puede implicar ampliación de instalaciones, establecimiento de sucursales, fusión con otras empresas, absorción de otras fábricas. Localización del proyecto: es el análisis de variables o factores que determinan el lugar donde el proyecto logra la máxima utilidad o el mínimo costo. La localización adecuada de la empresa que se creará con la aprobación del proyecto puede determinar el éxito o fracaso de un negocio. Por ello, la decisión de dónde ubicar el proyecto debe obedecer no solo a criterios económicos, sino también criterios estratégicos, institucionales e incluso de preferencias emocionales. Con todos ellos se busca determinar aquella localización que maximice la rentabilidad del proyecto. Por lo general, las decisiones de localización podrían catalogarse de infrecuentes. De hecho, algunas empresas solo la toman una vez en su historia. Factores de localización: medios y costos de transporte, disponibilidad y costos de mano de obra, cercanía a las fuentes de abastecimiento, cercanía al mercado, costos y disponibilidad de terrenos y disponibilidad de servicios públicos. Estudio de localización: la etapa inicial comprende dos factores, factores de gran importancia y factores de menor peso. En los factores de gran importancia, el mercado y la disponibilidad económica de insumos.
En los factores de menor peso, distribución de la demanda, distancias y accesos, condiciones generales de vida, impuestos y disposiciones legales, industrias conexas y servicios auxiliares. Criterios principales de la selección: disponer de un terreno adecuado. La zona debe contar con suficiente mano de obra calificada y no calificada. Debe contar con un mercado de materias primas. Se contará con la máquina y el equipo calificado para la realización del proyecto. Aparte de esto, un punto muy fundamental es establecer relaciones con demás industrias y comercio. El análisis consiste en la determinación de requerimientos mínimos y comparación con otros lugares, teniendo en cuenta los criterios para la selección. La comparación de estos mismos lugares en términos de transporte, ya que tanto para clientes y para la empresa debe ser de fácil acceso. Y por último, balance de los gastos de inversión. Macrolocalización es la localización general del proyecto, es decir, donde está ubicada la empresa. Para su elección se deben tener en cuenta los aspectos nacionales y sociales, los cuales permiten conocer las condiciones de oferta, demanda y la capacidad de infraestructura existente. Aspectos importantes para la macrolocalización: condiciones básicas de una región. Estas condiciones son establecidas por políticas gubernamentales: distancia y acceso, mercados de venta amplios, disponibilidad de insumos, abastecimiento de energía, competencia directa y servicios auxiliares, y disponibilidad de mano de obra. Preferencias personales. Estas están relacionadas con los lazos familiares en un lugar específico, intereses de la gente y tradiciones, y por último, los intereses personales. Es el estudio que se hace con el propósito de seleccionar la comunidad y el lugar exacto para el proyecto. Esto abarca la investigación y la comparación de costos. Elementos de la microlocalización: suma de costos, disponibilidad y costo de insumos, factores externos, preferencias personales y condiciones generales de vida. El microanálisis hace un estudio de todos estos elementos mediante un cálculo comparativo de los costos para definir la localización óptima del proyecto. La decisión final se basa en los siguientes criterios: costo mínimo por unidad, costos de fabricación y rentabilidad.